This computer. Bueno, ya está. Shalom, shalom para todos. Bienvenidos a esta tercera charla que nos convoca en esta noche, en este día, bueno, esta fecha, sin mencionar calendarios gregorianos ni hebreos para no confundirnos, pero bueno, para hacer un poco de comunidad de tiempo, 4 de diciembre de 2025. Em, Quisiera comenzar. Primero agradecerles por estar, por la disposición, por la voluntad de estar, de compartir en esta noche. Y pues antes de entrar en materia, como siempre, la invitación es que comencemos con preguntas o resonancias de lo que les quedó en la sesión anterior. Si quieren escribirlas por el chat, se puede, o si no, pues pueden activar el micrófono. Si también prefieren hacerlo por mensaje privado, como para que, es que esta pregunta, hay gente que dice, es que esta pregunta me expone o me siento como, o pueden sentir un poco de censura si hacen la pregunta, también la pueden enviar por chat privado. Yo no voy a decir el nombre y la puedo responder también, que esa es otra forma de hacerlo. Por aquí hay una mano levantada. ¿Quién levantó la mano? Yo, Sí, Miriam, dale, ya la vi. yo tengo, no es de la sesión pasada exactamente, Sí, pero, o sea, tiene que ver, no sé si esté tan ligado con la sesión de hoy, sí. pero me surgió una duda muy grande respecto, por ejemplo, a los karmas que son transgeneracionales. Ujú. ¿Cómo podemos romperlos? ¿Cómo podemos dejar de repetir las historias, ¿no? Que pues a veces ni siquiera sabemos cómo podemos dejar de repetir patrones, que justo es como, yo lo interpretaría como la carga energética, pues a veces te heredan. Ujú. Esa es mi duda, va por ahí mi pregunta. ¿Cómo lo podemos romper, hacer conciencia? ¿Cómo, o se necesita una biodescodificación? ¿Qué es? ¿Cuál es el camino para esto? Sí, a ver, aquí todo está conectado, o sea, independiente de la charla uno, charla 2 eh, o charla la que sea, no importa, en Cábala todo está absolutamente conectado. Y esto que todos los caminos, el que sea que uno escoja, va a llegar a la Cábala. Entonces, para tu pregunta, podríamos comenzar entendiendo que es karmas transgeneracionales. En, en términos de Cábala, creo que en la sesión pasada les mencioné o les hablé que se le llama tikkun, ¿no? Tikkun en Cábala no se entiende tanto como karma porque a veces el karma es más de las escuelas de Oriente, sobre todo de la India, ¿no? Del hinduismo en especial, porque en India hay muchas escuelas, muchas doctrinas, y la más conocida o la más trendy o eh, digamos que se ha vendido a Occidente de alguna forma es el hinduismo. Dentro del hinduismo es donde se habla del karma, para, digamos, ir delimitando categorías. La equivalencia, de alguna forma, en Cábala es el tikkun. En tikkun se traduce del hebreo al castellano como corrección. Ahora, vamos a delimitar también temas que son karmas transgeneracionales, que básicamente, como mencioné, son memorias energéticas heredadas. Y se traducen también como en emociones no resueltas, en sufrimientos, conflictos familiares o secretos que impactan la vida de los descendientes. Hay muchos secretos, yo creo que a todos nos ha pasado, cosas que no nos contó, no nos contaron ni de la abuela, ni del abuelo, ni del tatarabuelo, ni el chorno, ni el pichorno, ni de los X tías o los primos, etcétera. Unos secretos que de verdad cuando uno se entera se escandaliza y que eso impacta pues la vida de los que venimos de esa descendencia. Y claro, cómo se manifiestan en esta existencia en nosotros, en repetición de patrones de conducta, en elecciones inconscientes que replican historias familiares. ¿Por qué me meto siempre con la misma persona? Por ejemplo, eso pasa mucho en el caso de las parejas. Siempre me meto con la misma persona, con el mismo loco, la misma loca, el vividor, la vividora,
el que me pone los cachos siempre, la que me pone los cachos siempre, el que, en fin, o sea, usted nota que hay un patrón allí de familia o patrones de negocios. Siempre sale quebrada, siempre sale estafado. ¿Por qué? Hay un secreto no contado. Otros son enfermedades físicas o mentales que aparecen también en la línea familiar. Otros son los bloqueos financieros de los que ya hablé, o bloqueos afectivos o profesionales que parecen heredados. Una pregunta es por qué se repiten. Y es que en Cábala se ve cómo la transmisión de energía, que es luz y sombra, a través de las generaciones. Es decir, cada persona nace con una mezcla de su alma personal y de la chispa de sus ancestros, que puede incluir desequilibrios no resueltos, por un lado, culpas, miedos, abandono, traición, rabia, bueno, entre muchas otras. Hay contratos energéticos, que eso sí es tremendo, que son inconscientes además, promesas que se han hecho, juramentos, lealtades familiares o con otras personas, y eso sí que es bien, bien, bien anclador o se me olvidó a veces el español, me perdón que soy profesor de inglés, a veces se me va el español, bien comprometedor, ¿sí? Entonces, uno no se imagina qué contratos energéticos inconscientes o incluso conscientes, con la mejor intención, pero que terminaron en algo mal y que estamos también heredando y que estamos repitiendo. Entonces, esos patrones se activan cuando la vida nos enfrenta a situaciones similares, o sea, cuando las circunstancias se juntan de manera tal que, claro, se dieron como todas las condiciones espaciotemporales para que ese patrón volviera a caer allí, haciendo que repitamos historias hasta que tomamos conciencia y la resolvemos. Ahora, un tercer punto aquí es, bueno, ¿cómo lo rompemos o cómo lo liberamos? Entonces, para romper karmas transgeneracionales, pues no basta primero con desearlo, pues obvio, quién quiere seguir allí? Nadie. Pues primero se necesita así decodificación, conciencia y trabajo interno. En términos de codificación, pues identificar patrones repetitivos en nuestra vida y en la familia. Ahí hablemos la semana pasada del DAAT, que es una herramienta que ayuda, y el árbol de la vida, por ejemplo. Preguntarnos de dónde viene esto, quién lo vivió antes que yo. Y ahí a veces hay que entrar en conversaciones muy difíciles con nuestros padres o con familiares lejanos, tíos, primos, em, o familiares de ellos, además, o sea, que van hacia arriba, o sea, no solamente hacia arriba, sino porque el amor, como se dice en derecho, sube, pero también se expande, es vertical y horizontal, como la cruz. Entonces, esas conversaciones difíciles hay que tenerlas y hay que a veces estar abierto a escuchar cosas que no queremos escuchar o que no deberemos escuchar o que no quisiéramos escuchar, pero que son verdad. Porque en Cábala siempre una de las dimensiones que está aquí, que tengo hoy presente, esta, Hot, aquí tenemos que hablar de honestidad radical. Hot siempre tiene que, en Hot, en Cábala siempre hemos de decir la verdad, siempre, salvo que esa verdad vaya a hacer daño. Y si esa verdad que vamos a decir va a hacer daño, es mejor callar, pero nunca decir mentiras. Y eso está en esta dimensión de Hot. Y con los primeros que debemos hacer eso es con nosotros mismos. Ahora, otro punto aquí en decodificación es analizar historias, traumas, emociones no resueltos que se han transmitido. Y hay muchas formas de hacerlo, ¿no? El segundo punto aquí sería que es el reconocimiento y la aceptación. O sea, reconocer esos patrones existen, obviamente sin juzgar y sin culpar, que eso es un trabajo que nos cuesta mucho. Aceptar que somos parte de ese flujo energético familiar, pero que también tenemos la capacidad de transformarlo. O sea, nos vamos a quedar ahí. Otro punto sería que hay un trabajo de sanación energética espiritual. Entonces hay técnicas cabalistas como la meditación sobre la sefirot para equilibrar emociones, especialmente en estas que están aquí en el árbol de la vida, estas seis que vemos acá, que es el mundo de la formación, el mundo emocional, para cuidar precisamente nuestro núcleo que es la Tiferet y cortar vínculos de sufrimiento y elevar la luz heredada, tratar de cortar esos contratos que se hicieron en vidas anteriores de nuestros familiares con otras personas u otras circunstancias. Incluso el haber utilizado magia negra u otro tipo de magias, ¿no? De teurgias o de mancias también, ¿no?
rituales de liberación o transmutación, visualizar esa energía heredada y transformándola en luz, perdonar los ancestros, cerrar contratos energéticos inconscientes, ejercicios terapéuticos, bueno, constelaciones familiares, terapia energética, trabajo de sombra, el journaling profundo, que es esa escritura diaria que les recomiendo en algún momento. Y lo otro, en última instancia, que es integración consciente, que es cambiar los patrones desde nuestra vida presente, que son tomar nuevas decisiones, buscar relaciones sanas, hábitos positivos y también actuar como ese puente de sanación, que es transformar nuestro karma familiar en aprendizaje y crecimiento. Es decir, el problema no es la energía negativa que uno percibe, sino qué hacemos con ella y cómo la gestionamos. Entonces, esta decodificación es necesaria porque cada patrón tiene un código simbólico. Es decir, hay emociones repetidas, hay síntomas, hay nombres, hay fechas, hay eventos familiares que se vuelven cíclicos. Entonces, esta decodificación permite que esa raíz oculta no solo emerja, sino que también muestre sus efectos y que se hagan visibles. Porque sin codificación se corre el riesgo de replicar inconscientemente precisamente esos mismos ciclos sin una liberación real. Entonces, para sintetizar, los karmas transgeneracionales son como flujos de energía bloqueada que baja desde la raíz de ancestros hacia Malhut, que es este mundo que les he mostrado aquí en el árbol de la vida, Malhut. Pero miren que todo lo que hay de ahí para arriba, que es incluso fractal hacia ancestros, y cada una de estas dimensiones a su vez tiene dentro de ellas árboles de la vida, y se manifiestan en este plano, y que romperlos implica subir la energía desde Malhut, o sea, desde aquí hasta Yesod, que esto lo veremos en la última sesión. Y luego de Yesod hasta Tiferet, que este es otro paseíto, bueno, aquí dentro de este camino, este sendero del medio, que es la conciencia de equilibrio. Lo otro es transformar patrones heredados en luz, que es de aquí, de Geset, el paseo hasta Binah. Este es otro paseíto, este es otro que hay que hacer. Y el otro es reconectar con la fuente que es Keter, que está arriba, que es el yo en potencia, recorriendo todo este hacia arriba, integrando la sanación personal y familiar, ya mirando lo que es el yo personal, el yo que es ego y el yo que es en potencia. Hasta ahí. No sé si tienes alguna pregunta, Mary, o te quedó claro o quieres ampliar en alguna parte. Me quedó claro, solamente, bueno, mencionaste algo sobre contratos, ¿no? Como contratos de almas y cosas Sí. así. Eh, Igual y no está como tan pegado a al karma transgeneracional, pero, por ejemplo, cuando haces un contrato, no sé, con una pareja kármica o algo así, también me surgió la duda. ¿Eso cómo se Ujú. rompe o se rompe cuando ya se aprende la lección? No sé. ¿O cómo te das cuenta que es una pareja kármica, pues? A ver, sobre parejas kármicas. No sé si tú has tenido la oportunidad de hablar con tu papá o tu mamá sobre la relación que ellos tuvieron, o sea, cómo se conocieron, cómo fue su relación antes, durante, después, fueron novios, si posible, cómo fue el tema del embarazo, la concepción, cómo fue el de sus padres aparte, o sea, el de tus abuelos, cómo era su relación de pareja, cómo se conocieron, dónde se conocieron, en qué circunstancias, por qué problemas pasaron. eh, Porque ahí en ese momento es que tú haces tu propia decodificación, y estamos hablando concretamente del tema emocional, del tema de pareja. Ahora, un acuerdo inconsciente entre dos almas, consciente e inconsciente, porque eso también depende, porque no todo contrato consciente necesariamente termina en algo bueno. A veces hemos hablado aquí que a veces no hay mal que por bien no venga, pero también se nos olvida que todo tiene su doble. Pero hay que tener en cuenta también que no hay bien que por mal no venga. A veces nosotros que estamos haciendo o creemos que estamos haciendo bien y terminamos haciendo mucho mal. O al contrario, hacemos mal o inconscientemente y terminamos haciéndole el bien a alguien o a nosotros mismos. Entonces, si vamos a hablar de un acuerdo inconsciente entre dos almas, generalmente basado en temas pendientes de vidas pasadas o patrones familiares, se manifiesta con, obviamente, relaciones repetitivas. No sé cuántas parejas, puede notarse el ejercicio, cuántas parejas han tenido ustedes
que son repetitivas, pero que a la vez también son destructivas. Entonces, siempre me encuentro con la misma pareja y siempre es el mismo cuento, el mismo patrón, la misma actitud. Me deja tirada, no me habla, me maltrata, me pega, es egoísta, es demandante, en fin. Hay sentimientos intensos que atraen dolor y conflicto. Y claro, detrás de eso hay una necesidad de aprender una lección en lugar de buscar unión saludable. Inconscientemente lo estamos haciendo. Y no siempre implica que la relación debe continuar. O sea, su función precisamente es, queramos o no, y suena a veces como inaceptable, esas personas son maestros para nosotros. Sí, así suena raro, pero sí, porque su función es enseñarnos, es equilibrar y liberar esa energía estancada, precisamente para que hagamos consciente que hay un patrón repetitivo que nos hace daño. Ahora, para reconocer ese patrón hay que analizar la relación, o sea, observar patrones repetitivos, que si hay discusiones, si hay un tipo de apego, si hay un tipo de dependencia, si hay miedo al abandono, si hay celos, si hay traición. Hacernos la pregunta a conciencia, ¿qué estoy aprendiendo con esta relación? ¿Qué traigo de mi historia o de mis ancestros si ya hemos tenido la oportunidad de conversar con nuestros padres, nuestros abuelos sobre esto? Identificar las emociones y los compromisos que parecen más allá de nuestro control consciente, porque ahí está la carga kármica. Ahora, si queremos hacer una liberación consciente de ese contrato, pues hay una decodificación energética, que es visualizar la relación como un vínculo energético entre uno y esa otra persona, no es más, no es un vínculo físico. Nosotros no estamos obligados, conectados con el ombligo, porque hay parejas que parecen eso. Observar dónde están los lazos de miedo, los lazos de culpa, de dependencia, de dolor, que mantienen precisamente ese ciclo repetitivo. Hacer un corte simbólico que se puede hacer a través de meditación guiada. No sé si de pronto tenemos la oportunidad en la próxima sesión de hacer una meditación cabalística con uno de los nombres de Dios intencionada para algo, que es imaginar una luz blanca que envuelve ambos cuerpos o ambas almas y que disuelve también o corta esos lazos tóxicos. eh, Crear nuestros propios mantras, ¿no? Por ejemplo, imaginando en medio de esas meditaciones, libero toda deuda kármica entre fulanito y yo, fulanita y yo, que la luz divina transforme nuestra conexión en aprendizaje y paz, y en fin, usted puede crear su propio mantra desde el corazón. Y visualizar esos hilos que unen emociones, traumas y contratos cortándose suavemente, no así como el machetazo pues o el hachazo, no, suavemente, o sea, muy gentilmente, dejando como solamente esa luz y esa gratitud. Y finalmente, ya un trabajo como de depuración de sí mismo, sanación personal, que es trabajar nuestras emociones internas, que es el perdón, la aceptación, el amor propio. Algunos hacen en el Ho'oponopono, no sé si lo han escuchado. Reforzar nuestra energía aquí en la Tiferet, que es clave cuidar esta Tiferet, esta dimensión del árbol de la vida. Y también la Yesod, estas dos dimensiones, que es la armonía del fundamento emocional. Y claro, una vez habiendo hecho esa conciencia de estos patrones, pues actuar desde la conciencia, hablamos la semana pasada del Da'at, ¿cierto? El conocimiento desde esa conciencia y no desde el impulso o desde el miedo. Y finalmente creo que habría que entregar una integración y protección que se le da una energía hacia Keter de nuevo, por eso es importante el árbol de la vida, conectando con esa luz superior, sellar nuestra aura, el campo energético con intención de libertad, de equilibrio, de protección espiritual y hacernos afirmaciones diarias. Definitivamente la palabra crea y, por ejemplo, decir, estoy libre de toda deuda kármica, abierto a relaciones sanas y conscientes, y uno puede crear su propio mantra. No tiene que repetir mantras que ya están hechos porque no porque un mantra venga de la India o del gurú Mi Capullito de Alelí, quiere decir que sea universal. Y no, los mantras son personales. Yo no sé a quién nos vendió el cuento de que tenemos que repetir karmas que otros dijeron por allá en la India o en la Cochinchina o en Chupamestepenco. No, uno puede crear sus propios mantras y le funciona porque son de tu corazón, de tu alma, son personalizados y para lo que tú necesitas, son intencionados. Entonces, un recordatorio importante aquí es que romper un contrato kármico no significa culpa ni condenar ni uno ni al otro, sino liberación y aprendizaje, que no siempre implica separación física. A veces la relación puede transformarse en respeto de amistad aún estando juntos físicamente. Y la clave es decodificar, uno,
el corte energético y tercero, la sanación interna. Entonces, para hacer una síntesis aquí cabalística, es que en el árbol de la vida, que lo tenemos enfrente, aquí Malhut está aquí y Yesod identifica y siente la carga kármica, o sea, esto se siente acá en el árbol de la vida. Aquí en Tiferet, ¿sí? Geset y Geburah armoniza las emociones y establece sus límites sanos. Y aquí combina y con Keter, estas dos de acá, trasciende el vínculo, lo libera y lo eleva, y eleva o de alguna forma limpia o sirve como de bálsamo para esa lección karma. ¿Qué tal te quedó ahí, Miriam? Muy bien, gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Todo está conectado, ni aquí ninguna. Dale, Moni Serrano. Sí, em, de pronto no es tanto la pregunta que tengo sobre la última sesión, sino Ujú. sobre la primera. Sí, A ver, em, yo pues percibo que el Cábala tiene su estructura muy bien, pues, perdone la redundancia, estructurada. El tema es que me genera curiosidad con las tres preguntas que se plantean, como el por qué nací, que se habla desde el origen, qué ujú. sentido tiene mi vida desde el propósito y por qué moriré desde el destino. A ver, puedo entender que la del por qué nací, el origen puede tener como, llamémoslo, una respuesta fija. Pero si yo me voy a analizar qué sentido tiene mi vida y por qué moriré, mi interrogante es, en la medida que nosotros vamos creciendo, vamos aprendiendo y vamos desaprendiendo para reaprender y todo lo demás y vamos evolucionando. Em, la respuesta a esas dos preguntas también se puede ir modificando, porque yo podré decir que hace 20 años yo creí que el sentido de mi vida era esto y ahorita en la etapa que me encuentro es otro. Ejemplo, pues. Entonces, desde el Cábala sí me gustaría entender si es una sola respuesta o también se puede transformar la respuesta a esas preguntas. Eso por un lado. Y por el otro, me gustaría también saber desde el Cábala si existe alguna diferencia en el concepto de espíritu y alma. Bueno, Gracias. espérate que estoy tomando palabras clave para poderte responder sobre la primera y la pregunta. La última sí, diferencia entre espíritu y alma. Aló, sí, No vale. es, sorry, Diego. No es como, bueno, si hay una diferencia o no, es simplemente Sí, desde el Cábala cómo se concibe el espíritu y cómo se concibe el alma. vale, sí, bueno. Bueno, podemos comenzar con tu primera pregunta sobre las preguntas precisamente que hicimos en la primera sesión. Y es, la primera es ¿por qué nací? Aquí la respuesta es semifija, por así decirlo. ¿Por qué? Porque en la cábala se enseña que el alma elige su tikkun. Como he mencionado, es el equivalente al karma, es decir, pero en cábala, tikkun se traduce como corrección antes de encarnar precisamente. O sea, uno exige, uno habiendo pasado por todas las reencarnaciones anteriores, uno hace como el menú. Entonces, su maestro, su guía espiritual, antes de reencarnar, le dice, bueno, papito, bueno, mamita, muéstreme usted qué hizo. Vamos a hacer la lista acá. Aquí le tengo todo sus antecedentes, tengo todo su historial. Bueno, como usted todavía tiene cosas para corregir, entonces va a ser qué familia va a elegir, en qué país van a ser, en qué condiciones socioeconómicas, educativas, etcétera. Si va a tener algún tipo de discapacidad, de digamos, de limitación física, cognitiva. Entonces,
el alma elige su ticún, su corrección antes de encarnar. Entonces, el alma baja al mundo con una misión nuclear fija, es decir, lo de núcleo es fijo. Entonces, las lecciones que nuestra alma viene a aprender son fijas. Las energías que debemos reparar también son fijas. Las cualidades que debemos desarrollar también son fijas. Y los karmas o patrones que venimos a transformar también son fijos. O sea, eso es nuestro tikkun raíz y eso no va a cambiar. Pero ahí es donde entra el tema de cómo manejamos el tema libre albedrío al destino que hablamos ya anteriormente, que también tiene una expresión dinámica, por eso digo que es semifija. Entonces, la forma en que esa misión se expresa es que qué personas encuentras, qué caminos tomas, qué trabajos haces, qué relaciones vives, qué talentos despiertas. Y sí puede cambiar dependiendo de nuestro nivel de conciencia. Entonces, el tijún es, nuestro tijún, o nuestra corrección es fija, pero los caminos para cumplirlos pueden ser miles. Ahí vamos bien. Entonces, no sé si vas claro con la primera pregunta nomás. O sea, la primera pregunta de la primera pregunta. ¿Sí? Vale. Ahora, frente a la segunda pregunta es, ¿por qué moriré? Tiene un componente fijo y no variable. En la Cábala se enseña que la causa espiritual de la muerte es fija. Es decir, no en el sentido de qué morirás, sino en la razón metafísica. Entonces, cuando el alma completa su corrección o ya no puede avanzar dentro de este cuerpo, pues porque claro, llegamos a viejos, o nuestra misión cambia a otra dimensión, que eso también puede pasar y eso sería otra charla grandísima. Entonces, el momento y forma sí pueden variar. Según el Zohar, que es el libro del Resplandor, en donde se descodifica la Torá, y el Ari, que es el autor, eh, hay actos de bondad que pueden prolongar la vida, y eso sí pasa. Pero también hay actos destructivos que pueden acortarla. Existen elecciones grandes que pueden cambiar las líneas temporales. Si no se han visto la serie Loki, ahí lo podrán entender mejor, o la serie Dark, también lo podrán entender mejor. Son buenísimas, buenorrísimas, a mí me encantan. Probablemente ya la han visto y si no, pues los invito a que se vean Loki y Dark. Loki está en Disney y Dark creo que está en Netflix, no sé, pero busquen. La otra es la oración, que es la Teshuvah, que es, bueno, la Teshuvah es como el arrepentimiento, pero es más bien como volver a Dios. Arrepentimiento en Cábala significa, no es que me voy a dar látigo, pues, y me voy a arrollar en tres balines a rezar el Padre Nuestro, no. Teshuvah en Cábala es arrepentirse, pero arrepentirse no es, insisto, darse golpes y por mi culpa, por mi gran culpa. No, es volver a Dios, corregir el camino otra vez hacia la luz y el trabajo espiritual que modifican decretos, porque muchas de las cosas que nos está pasando es porque las hemos decretado. Por eso a veces uno no se puede quejar de lo que está pasando, porque justo lo que le está pasando a uno ahora es lo que uno pidió. Lo que pasa es que a veces uno no sabe pedir, por eso hay que saber pedir y sobre todo agradecer. Entonces, la muerte tiene propósito fijo, pero su forma y momento están influenciados por nuestra conciencia. Por eso la importancia del Tahat. Esa es la segunda pregunta de la primera pregunta. Y la tercera pregunta es, ¿cuál es el sentido de mi vida? Esta es la tercera pregunta de la primera pregunta. Esta no es fija. Aquí está la belleza de esa pregunta, porque nuestro propósito esencial sí es fijo. O sea, por eso hablamos de la íntima raíz del alma, que es el Shoresh Haneshama. Uno ya viene listo, o sea, este va a ser mi destino. Por ejemplo, mi destino es ser profesor. Y yo amo lo que hago, yo adoro el servicio. Yo esto, eso tengo clarito. Y desde chiquito ya tenía, desde pequeñito ya tenía las señales, sino que con el tiempo, pues, me fui dando cuenta que yo iba a ser profesor y sigo siendo profesor y me encanta y seguiré. Y si Dios me da vida, seguiré siendo profesor hasta donde pueda. Pero el sentido que construimos sí es cambiante, porque el sentido es una obra viva, no es un decreto. Aquí entra un poco lo que es el propósito, ¿no? Descubrir propósito en nuestra vida, sentido en nuestra vida. Entonces, el Ari, que es el autor del Zohar, lo define de alguna forma como que el alma es enviada con un propósito, pero el sentido lo construye el individuo en su caminar. Entonces, como te decía, a veces caminante no hay camino, se hace camino al andar. Por aquí yo diría que caminante sí hay camino, pero además se puede hacer camino al andar. Yo modificaría la canción allí, la letra, ¿no? Entonces,
Es como tener un mapa con dirección, pero el camino lo haces tú. Entonces puedes ampliarlo, puedes transformarlo, puedes encontrar nuevos significados y puedes elevar tu misión inicial a algo mucho más grande. Entonces, en síntesis, la misión es fija, pero el sentido es dinámico. Ahora, digamos que en síntesis cabalística, ¿por qué nací? Tiene respuesta esencial fija. ¿Por qué moriré? Tiene propósito fijo, pero forma y tiempo flexibles. ¿Y cuál es el sentido de mi vida? Siempre evolucionando. Tu alma entonces tiene un plan raíz, pero tú eres co-creadora de cómo ese plan se manifiesta. Entonces la cábala no es fatalista, es participativa. Es como decir, Dios pone la melodía, pero tú improvisas en la canción con tu instrumento. ¿Sí? Esa es de la primera pregunta. O sea, las tres preguntas de la primera pregunta. ¿Cómo vas hasta ahí? ¿Por qué no pasaba la segunda pregunta? Vale, gracias. Ahora, la segunda pregunta, sí, en Cábala hay una diferencia clara y profunda entre el alma y espíritu. Y aunque la vida cotidiana a veces se usen como sinónimos, o muchas personas lo usan como sinónimos, la distinción está relacionada con niveles de conciencia, por un lado, con su función y también con la conexión con lo divino. Ahora, para irlo como deslindando. El alma en la Cábala tiene varios niveles. Aquí más en el árbol de la vida. Aquí hay un alma inicial que se llama Nefesh, esta, que es como el alma animalita, la instintiva, la que necesita comer, ¿cierto? La que necesita el cuerpo para estar vivo. Aquí hay un segundo nivel de estas seis sefirot, que son del alma emocional, que se llama el alma Ruach, ¿sí? Este es el alma Ruach. Y aquí está en este mundo la Neshama. Más arriba están Hayá y Yehida, ¿sí? Son cinco niveles de alma. Entonces, esta que mencioné inicialmente, que es Nefesh, que también corresponden a los cinco universos o cómo se creó el mundo, es el nivel más bajo del alma, que está conectado con el cuerpo físico. Aquí se regulan los instintos, las emociones básicas, los deseos y la supervivencia. ¿Y cómo se manifiesta? Pues nos da hambre, nos da sed, el impulso sexual, las defensas, los hábitos. Hay muchas personitas que se mueven más por acá, tienen mucha nefesh, mucha nefesh. En Cábala hay muchos chistes así como de indirectazos, cuando alguien está como muy, bueno, se ponen borrachitos por ahí, ¿no? O como en México se pegan un pedazo y pues, estás en modo nefesh, muy basiquito. Y hay personas que sí, pues nada que hacer. Bueno, Ruach, que está por aquí, ¿sí? Es todo este universo de Ruach, que es el mundo de Yetzirah, es el nivel intermedio del alma. Aquí está ligado a la mente y emociones superiores. Entonces funciona como la guía moral y ética. Moral entre comillas, yo no diría tanto moral, pero pues es porque la moral es muy subjetiva, pero sí más ético, ¿no? Un asunto más propio. Entonces aquí se manifiestan sentimientos de justicia, de compasión, de disciplina y aspiración hacia lo espiritual. Esto es un poco, aquí de alguna forma estamos adelantando lo que viene en la próxima, pero la próxima lo vemos con más detalle. Y la Neshama, que está aquí y conectada, claro, con Tiferet, que es el núcleo, que es el nivel superior del alma que está directamente conectado a la divinidad, porque aquí mire que va con Keter y va con Jokma en este mundo, en este triángulo superior, que es la fuente de inspiración, está la intuición, la conciencia espiritual profunda y se manifiesta en conexión con la misión de nuestra alma, con la creatividad y con la percepción de luz divina. Entonces, ¿cuál es la idea clave aquí? Que el alma está dentro de nosotros y su tarea es elevar la energía de la materia, o sea, desde acá hacia lo divino, ¿sí? Hacia lo divino, pasando pues por todas, porque el árbol de la vida les contaba, se maneja como un rayo, funciona así. Así se crea la energía y así se baja. Cualquier proceso, ustedes son artistas, creadores, emprendedores, así funciona cualquier proceso de creación. Si usted sigue este proceso, usted crea lo que venga, lo que le venga en gana. Usted es creador, usted es Dios en miniatura. Y así funciona, en forma de rayo. Luego eso lo miraremos la próxima sesión, cómo es que se crean cosas. Incluso para cualquier proceso, una investigación también funciona así, una tesis también funciona así. Entonces, ese fue el alma solamente, mira pues. Ahora, ¿qué es el espíritu? En hebreo se dice Ruach HaKodesh. Es la energía que viene directamente de Dios más allá del alma individual.
Entonces, no se limita ni a la personalidad y tampoco al cuerpo. Es una fuerza más universal que atraviesa el alma. Entonces, representa esa conciencia pura y la chispa creativa de la divinidad. Y tiene unas funciones. El espíritu tiene la función de inspirar la acción correcta y la sabiduría. Es decir, está como conectado aquí con el Da'at, pero también con esta, o sea, como por esta línea central. Elevar y purificar el alma. Tiene que ver con la Merkabah, ¿sí? Con la carroza de fuego. Y permitir la percepción de realidades superiores y conexión directa con Keter. Entonces, mientras el alma está ligada a nuestra identidad individual, el espíritu es más universal y trasciende el yo. ¿Sí? Te quedó entonces, bueno, voy a hacer una síntesis, me gusta las síntesis cabalísticas para que quede más claro. Entonces, el alma es una chispa individual de Dios con niveles que deben elevarse y refinarse. El espíritu es corriente universal de luz, de conciencia divina, que atraviesa, pero también eleva el alma. Entonces, ¿cuál es la relación? El alma puede activarse, purificarse y alinearse con el espíritu y juntos permiten que la persona cumpla su tikkun, es decir, su corrección y conecte con Keter, que llegue hasta acá, con la corona de lo divino. Entonces, el alma es como un río que fluye por la vida o por nuestras vidas, llevando experiencias, emociones, lecciones, pero el espíritu es la fuente de ese río, que es inmutable, que le da fuerza y también le da dirección. ¿Sí? ¿Te quedó clara esa distinción? Mm. Sí, Diego, muchas gracias. Vale. Bueno, hacemos una pausa acá. ¿Qué nos dice el tarot, Moni? ¿Tienes algo por ahí? Sí, algo dicen Sí, las cartas. Vale. sí, bastante. Mira, cuando estabas contestando la pregunta de Miri respecto al karma, las cartas nos dan una recomendación y nos dicen que pues, nos recomiendan evitar pérdidas de energía a través de la palabra, de mentirnos a nosotros mismos, ya que esto nos hace perder el control sobre nosotros y perdemos la estructura. Entonces, la forma a través de la cual podemos trabajarlo es pues evitando prometer lo que no se quiere cumplir, no lo que no se puede, lo que no se quiere cumplir y no endulzar las emociones para obtener lo que queremos. Y ahorita que estabas hablando con Moni, saqué una cartita para ver cómo estaba la energía y curiosamente, bueno, nos sale un 3 de espadas, un loco invertido y un 10 de pentáculos invertido, que esta carta tiene el árbol de la vida. Entonces, ¿qué nos indica aquí? Pues que hay que depurar nuestros pensamientos, nuestras creencias limitantes, no resistirnos al cambio, creer en nuestra intuición, creer en la experiencia que tenemos para poder materializar, para saber que todo lo que sabemos, todo lo que conocemos puede dar fruto. Pero antes de eso hay que depurarnos. Muchas gracias, Manico. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta o podemos ir avanzando ya con nuestro tercer tema? ¿Mucho viaje o qué? ¿Mucha información? Pues estamos bien. Bien, bueno. Bueno, si no hay más preguntas, gracias por el pulgar arriba. Bien. Entonces, lo que nos convoca hoy, quiero mirar el tiempo antes de comenzar para que no nos pasemos. Entonces, hoy vamos a hablar, o la invitación es que conversemos también. No hay problema si me quieren interrumpir porque también la invitación es a conversar un poco. Es hablar sobre equilibrio y de la acción y la misión. O sea, ¿qué es el ticún del alma de lo que acabo de referirme ahorita? Y obviamente, pues, para hablar de eso, pues, esto es como siempre nuestro símbolo estrella, ¿no? El árbol de la vida, ¿sí? Que nos muestra rutas, ¿cierto? Como pueden ver, entre cada una de estas dimensiones hay unos tubos conectores que son los senderos, son 22 senderos, más las dimensiones son los 32 senderos. Acá no hay atajos. Aquí lo que hay que recorrerlo. No hay forma de sacarle la espalda, no hay forma de quitarnos.
Nosotros estamos destinados a la Z, vamos a llegar a la Z. Usted verá si quiere llegar en zigzag, si quiere llegar gateando, si quiere llegar en línea recta, si quiere llegar en espiral, pero que va a llegar, es inevitable. Y entre más le hagamos el quite, más duro nos la van a poner. Entonces, mejor de una vez, al mal paso, salirle, salirle. Entonces, nuestro propósito es entender cómo la conciencia DAD, aquí está, aquí la dibujé mucho más bonito. Y mire que es una semicéfira o semidimensión que está entrecortada, ¿sí? Porque es y no es al tiempo, ¿sí? Entonces ahí está el DAD, de nuevo, que articula el pensamiento, que es esta dimensión de Binah, la intuición, pero también la acción, que es Malhut, ¿sí? Entonces mire cómo triangula aquí, aquí este triangulito, que es clave y que se articula a través del Dad. Si no hay Dad, no se esas tres pilares de la vida no se van a articular. Y eso hace que la vida tenga sentido, solamente con esas tres dimensiones. Entonces, la idea es que recorramos como cuatro bloques. En cada uno haremos una pausa de tarot para integrar o tratar de integrar lo aprendido, teniendo en cuenta que aquí muchas energías entrecruzadas porque somos muchas personas al tiempo, pero probablemente algo de lo que van diciendo las cartas del tarot va a resonar con alguno de nosotros. Entonces, para comenzar, quisiera invitarlos a pensar o a reflexionar. Una pregunta es, ¿dónde en nuestras vidas nos hemos resistido a movernos por miedo a equivocarnos? La pregunta no es para que me la respondan, sino para que ustedes la piensen. Dense un minutito y la piensan, si quieren la escriben, pues la repito. ¿Dónde en tu vida, o en nuestras vidas, te has resistido o nos hemos resistido a movernos por el miedo a equivocarnos? ¿Sí? Tengan un minuto ahí como para que respiren, para que pausen. Un poco de silencio también no cae mal. Es una pregunta como para ir entrando en materia en este tema. Cada uno ya honestamente, y como siempre la invitación es que seamos radicalmente honestos. En cada uno nos podemos permitir la mentira primero con nosotros. No nos podemos permitir mentirnos. Lo más honestos y lo más verdaderos posible que podamos con nosotros, mejor. Porque así no va a haber cambio, no va a haber cambio real. Nos seguimos echando mentiras y poniéndonos máscaras. Entonces, antes de actuar, debemos reconocer nuestros bloqueos internos. De eso hablamos un poco la semana anterior, porque eso nos prepara para explorar cómo la falta de equilibrio afecta a nuestro tikkun. Ya tenemos claro que tikkun es la corrección, ¿cierto? O lo que en otras culturas o en otras doctrinas o filosofías se entiende como karma. Bueno, existen otros nombres para eso. El hecho es que hay algo que corregir en este plano, en esta vida. Entonces, voy a comenzar con el peligro del desequilibrio. Entonces, el alma es dinámica, como acabo de mencionar. De acuerdo a las preguntas que hemos venido, que han venido haciendo. Entonces, crecer exige salir del equilibrio anterior. Es la metáfora de la mariposa, ¿no? La crisálida, ¿sí? A veces tenemos esta experiencia como del gusano, ¿no? Nos arrastramos por la tierra, comemos, pues obviamente lo que está disponible en el suelo. eh, durante mucho tiempo expuestos a pisadas, expuestos a otros depredadores, a pájaros, en fin, pero sigamos siendo gusanos, al fin de cuentas, a veces muy feos para la percepción de algunas personas, ¿sí? Muy coloridos, muy peludos, muy sin pelo, pues, pero al fin gusanos, y nos arrastramos por la vida. Pero llega un momento en que ya no seremos más gusanos, tendremos que treparnos a un árbol, particularmente un árbol, quizás de nuevo el árbol de la vida. Hay que trepar el árbol, hay que buscar la rama y hay que colgarse, colgarse. Y miren esta metáfora tan fuerte, colgarse es como ahorcarse, ¿no? Y colgarse implica envolvernos en nuestros propios hilos,
Y los hilos que hemos venido hablando, los hilos de nuestros karmas, de nuestros papás, de nuestros hijos, de nuestras parejas, de nuestros trabajos, que incluso hilos que no son nuestros, o los que nuestra propia vida, que es tan, a veces tan venenosa, esta dimensión, la mente, el automamá, nos imponemos, son esos hilos que nos va haciendo ese capullo. Y entre más de eso tengamos, pues claro, va a ser un capullo mucho más apretado, en el cual vamos a tener mucha más oscuridad, vamos a tener mucho más silencio, pero que al fin de cuentas, en el fondo, ¿qué está pasando? Nos estamos transformando en mariposa. O sea, al fin de cuentas, parece ser que toda esa metáfora nos sirve es que al final del cuento, dependiendo de cómo armemos el capullo, pues saldremos mariposa o no, o nos morimos ahí ahogados. Ahí está el éxito de cómo, como también elevar la cometa, no soltarle mucho la cuerda, porque si no se nos va, pero si la jalamos mucho, pues se nos viene al piso. Entonces, ahí está el arte. Entonces, avanzar es perder em, momentáneamente el equilibrio para encontrar uno nuevo, una versión de uno nuevo. Y crecer exige precisamente salir de ese equilibrio anterior. Si nos damos cuenta, si nos hemos fijado cómo caminamos, cuando damos un paso, siempre que vamos a dar un siguiente paso, va a quedar un pie en el piso y otro que va a quedar suspendido. ¿Se han notado eso? ¿Se han observado eso cuando caminan? Entonces mire que va a haber un pie que va a quedar así flotando. ¿Eso qué implica? Que estamos en desequilibrio. Entonces, para dar el siguiente paso siempre hemos de desequilibrarnos. Y así es que caminamos, así es la vida. Igual, ponemos el siguiente pie sobre la tierra para estar firmes, pero necesariamente ¿qué va a pasar? Para seguir avanzando, otra vez nos provocamos desequilibrio. Hay que volver a lanzar el otro pie para poder avanzar. Entonces, mire que esa es una buena metáfora para recordarnos que para seguir avanzando, para seguir caminando, tenemos que provocarnos desequilibrio. Sí o sí, no hay de otra. No hay de otra para crecer. Entonces, si lo vemos como un baile, avanzar significa perder el centro momentáneamente para encontrar uno nuevo. Entonces, el mal aparece cuando un fragmento se desconecta del Ein Sof. Recordemos que el Ein Sof es la fuente o el creador, el infinito, precisamente por falta de esta dimensión de la que hablamos la semana pasada, que es el Da'at, falta de conocimiento y de conciencia. Y esto se traduce en decisiones automáticas o automatismos o en reacciones sin sentido. Les decía que no está mal que no tenga miedo. ¿Sí? El problema es el miedo a destiempo, ¿cierto? El miedo está bien cuando uno necesita huir o atacar porque está amenazado, pero si uno tiene miedo, si uno está sentado en una cafetería tomándose un café con un tiramisú y está lleno de miedo, hay algo que no está funcionando. Hay un desequilibrio muy tremendo. No tiene por qué tener miedo porque se está tomando un café con tiramisú. ¿Qué es eso? Hay algo mal, hay algo que no está funcionando. Entonces hay una desconexión. Hay un automatismo que se está activando porque hay un desequilibrio. Y luego tenemos esta ilusión de perfección, otra palabrita de moda que nos vendieron en Occidente desde los griegos y sobre todo desde el catolicismo. Porque cuando la vina exige lo absoluto, pues nos paraliza. Y la pregunta es, ¿cuántas veces hemos esperado que el momento perfecto para hacer tal cosa y no actuamos? Cuando el momento perfecto no existe. El momento perfecto, como acabo de decir, no existe. Por lo tanto, es en cualquier momento, es ahora, hay que tirarse. En la cábala siempre se invita a arriesgarse, a tirarse, y que si ha de existir un tribunal que nos juzgue cuando nos morimos, nos va a juzgar es por lo que dejamos de hacer, no por lo que hicimos. Por eso hay que intentarlo todo lo que se pueda en la vida, obviamente con responsabilidad y con conciencia, no arriesgan. No es que voy a probar fentanilo, porque es que como hay que tener experiencias. No, 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 pues tampoco, ¿cierto? No, hay que probar cosas que nos ayuden a crecer. O sea, ¿qué le va a aportar a uno el fentanilo? Pues nada, te va a joder la vida, no hay nada que hacer. Entonces es experiencias corriendo riesgos responsables, corriendo riesgos conscientes que nos ayuden a ampliar la vasija, no probar por probar, ni experienciar por experienciar. De eso no se trata tampoco la vida, todo en medida, ¿no? Entonces,
Eso de esperar el momento perfecto para hacer las cosas, eso nunca va a llegar. Hay que hacerlo ya. O sea, ¿cuándo? ¿Para cuándo? Ya, ya. Hay que confiar. Luego hablaremos de qué es la emuná, que eso es clave en la cábala también. Entonces, también es importante comprender la necesidad de los límites, que está aquí en la Geburá, para recordar un poco de, como, de qué se trata aquí esta dimensión. Entonces, mire que en la Biná nos exige perfección que no existe. O sea, nos paraliza. ¿Y paraliza qué? Pues la Tiferet, que es el yo, nuestra alma. Y también está aquí la Geburá. Esta Geburá nos ayuda a poner límites, límites endulzados o límites amorosos, hay poder sobre sí mismo, poder sobre nosotros mismos, que es el único poder. No existe ningún otro poder. El único poder real es el poder que tenemos sobre nosotros mismos. Lo demás, eso es cuento. No hay poder externo. Pues si hay poder externo, pues es de la fuente, es de la Insof, no hay más. Yo no sé qué presidentes que se creen con poder, los Putines y los Trumpes y todos esos locos. Yo no sé por qué se creen con poder, no lo tienen, no tienen. Entonces la quebura no es castigo, esta dimensión de aquí, esto no es castigo, es la forma que permite concentrar la energía y elevarla, ¿cierto? Aquí la concentramos y luego la elevamos aquí y luego la elevamos acá. Son límites sanos que generan virtud. En síntesis, digamos que esta primera parte, este bloque nos deja tres claves: movimiento, conciencia y límites. Em, yo no sé, Monique, si quieres hacer como una tirada ahí a ver dónde, o creo que ya lo hiciste de alguna forma, como nos ayudar dónde estamos Ya, desequilibrados, lo que decías ahora, ¿no? sí, y se movió mucha energía ahorita que estaba interpretando la tirada curiosamente. Sí, Tú hiciste la pregunta de resistencia a moverse por miedo a equivocarnos, ¿no? Que detectáramos. Entonces yo le pedí al tarot que nos dijera qué debíamos de hacer para eliminar estos miedos o estas resistencias. Y lo que nos dice es que el problema es la incertidumbre que nos provoca este miedo. Y entonces cuando te llega esta incertidumbre, lo que hay que hacer es tocar base con la intuición, hacerle caso. Y es que apunte porque luego se me va. Entonces, entender que la incertidumbre que esta nos causa nos lleva a tocar con la intuición, por lo que hay que saber si tomamos decisiones por necedad, obligación o porque queremos huir. Y en el caso de que tengamos miedo a lograr nuestras metas, hay que saber pedir ayuda, pero no depender siempre de ella, pues nuestro deber es conectar con el interior y aceptar quiénes somos, que es justo lo que estabas tú diciendo. sí. Hay un coro de una canción, bueno, de hecho es el título de una canción que me gusta mucho y es Hagamos lo que diga el corazón. Y no solamente es para tener pareja, es con la primera persona con quienes debemos hacer lo que diga el corazón es con nosotros mismos. Nosotros. No hay de otra. O sea, escuche, cuando uno empieza a seguir su corazón, quienes hemos leído El Principito, ya entenderán un poco de qué estoy hablando. El Principito, si ustedes vuelven a leer El Principito, se van a dar cuenta. Ahí está. Ahí está la clave. Sigan el corazón. Pero el corazón, un corazón que obviamente esté trabajado, porque un corazón que no está limpio, que no sea limpio de alguna forma, que no sea sanado, pues te va a llevar a otras cosas, ¿no? Ujú. Sí, o sea, usted va a hacer lo que diga el corazón, pero resulta que su corazón está enfermito, está desequilibrado y te va a llevar es a empeorar las cosas. Gracias, Monique, por la lectura. Entonces, si la lectura resaltó límites o movimiento, esto nos llevará directamente al siguiente tema, que es cómo se reflejan estas dinámicas en la materia y en nuestra acción consciente. Entonces, lo que reconocimos internamente ahora se manifiesta en nuestra práctica cotidiana. Entonces, en este segundo segmento, quisiera referirme entonces al valor de la materia y la acción. Es decir, ahora hablamos del valor de la materia que tiene que ver aquí con Malhut, esta dimensión que está al final, y que es la acción. O sea, esta dimensión de aquí, o sea, digamos que esta porción, si usted fuera el universo o el mundo, esta porción, me quedó, bueno, esta porción de aquí, tratar de hacer un cuadradito aquí, es lo que llama el universo o el mundo de Asia en Cábala, que corresponde el alma de Nefesh, que es la materia.
que es el mundo de la acción. Se llama el mundo de Asia. La materia en Cábala no es enemiga, a diferencia, digamos, de otras corrientes o doctrinas que invitan a la humildad, que hay que ser pobre, que hay que hacer votos de pobreza, que hay que no tener nada, que es que entre menos tenga uno más libre. No, al contrario. En la Cábala hay que tener cosas, hay que tener lo necesario. Y aquí recuerdo un autor, uno de mis autores favoritos, que es Jorge Luis Borges, que comparto mucho su idea de lo que es tener dinero. Él decía, él le preguntaban, ¿usted por qué no es millonario o por qué no quiere ser millonario? Él decía, es que yo quiero tener dinero no para ser millonario, sino para no tener que preocuparme o que pensar en dinero. Ya, tranquilo. No es llenarse de dinero como que la lógica nos han vendido, es que vuélvete millonario en 3 días, entonces hay que invertir en bitcoins, hay que invertir en no sé qué cuántas, y hay que comprar la lotería, hay que comprarse una casa en Orlando o en The Heights en Nueva York o en Polanco, no, no, ¿quién dijo eso? No, ahí no está la riqueza. Es que uno gana dinero de suerte que no esté preocupado por dinero, que tenga para un helado, para un café, para irse un paseíto no sé dónde, pero, pero ya no es de volverse millonario. No es que hay que quedarse pues sin un peso en el bolsillo, sin tener para nada. No se trata de eso. Entonces, imaginemos, o sea, Malhut es densidad, es la dimensión más densa donde la luz se revela, por eso todo es luz. O sea, incluso esta dimensión material es luz, sino que es luz demasiado densa, demasiado lenta, una frecuencia muy baja. Entonces, imaginemos la materia como ese lienzo donde pintamos nuestra intención, ¿sí? Aquí, justo en este mundo de Asia y justamente en el mundo de la acción que está en Malhut, que es también nuestro cuerpo, además. Y esto nos lleva a la espiritualización de la materia, si se quiere. Es decir, no huimos del mundo, sino que lo santificamos con acción consciente, por así decirlo. Entonces, la acción transforma el Dhat en realidad. Entonces, en Malhut lo que hacemos es bajar este conocimiento aquí en el árbol de la vida, esta conciencia la bajamos hasta acá y lo hacemos realidad, porque no nos quedamos con conocer mucho de cada una de estas dimensiones si esto no se baja aquí. Es lo que les hablamos la semana pasada, de la diferencia entre un cabalólogo y un cabalista. Cabalólogo puede hablar muy bonito de cábala y se sabe todas las citas y los autores y los libros y, mejor dicho, el árbol de la vida para arriba y para abajo y las 33 caídas del enano y los huevos de la araña, pero eso no lo aterriza. Hay que bajarlo acá y hay que entrenarse cuando uno sale a trabajar, cuando uno habla con la mamá, cuando interactúa con su pareja, cuando trata con sus hijos. Ahí está el entrenamiento. O incluso cuando uno está con uno mismo solito, que uno se desespera con uno solo. Ave María, que es difícil. Entonces ahí está el entrenamiento real. Entonces es fundamental entender que Dhat, aquí esta dimensión de nuevo, nace en el hacer. Hay que hacer, hay que llevar a la acción, porque lo que les decía, la omisión es pérdida de aprendizaje. Actuar, aunque sea imperfecto, entre comillas, pues genera información y también genera transformación. Entonces, cuando hay desequilibrios materiales, por exceso de tener precisamente o por fuga espiritual, pues vemos la desconexión entre intención y praxis, es decir, entre en lo que marca la dirección, porque la intención marca la dirección, pero también la vida práctica de cómo se llevan esas cosas al mundo real. En resumen, este mundo de Asia o la materia o Malhut es un vehículo. Entonces, no sé, Moni, si hagamos una segunda lectura de tarot aquí, como fijarnos si la carta que nos sugiere una acción concreta. Y si la lectura inspiró acción, ese será el puente hacia el siguiente bloque, que es cómo transformar intención en nuestro propósito de vida también. ¿Qué dices, Monique? Mira, sí, justo estaba en eso, iba a leer cómo materializar la conciencia, pero decir una tirada donde nos muestra los obstáculos. Entonces, déjame, déjame la hago. Y aquí lo que nos habla es, en primera instancia, pues dejar de cargar lo que no nos corresponde, ¿no? Hacernos consciente de lo que es para nosotros. Dos, eh, la misión es sentirnos realizados, entender el camino que hemos caminado y el cual somos merecedores. Establecer límites
y fijar un camino. Eso serían las cosas que a trabajar, ¿no? Establecer los límites y fijar un camino. Nuestra ayuda, el, es que es la reina de bastos, ¿no? Y en sí es la seducción, pero bueno, vamos, no es la seducción sexual, sino este placer y este gozo por las cosas, por hacerla. Y nuestra ayuda divina es la realización a través de hacer lo que el propósito para lo que venimos, para lo que estamos hechos, ¿no? Que es el 9 de pentáculos, que es lo que va después de detectar para lo que somos buenos y lo que realmente nos gusta y lo que venimos a hacer. Muchas gracias, Muñico. Entonces sí, creo que esta lectura sugirió acción, claro, y esto lo conectaremos con el sentido de vida. En otras palabras, la acción nos guía hacia nuestro ticún, pero hay que moverse en este plan. Si nos quedamos pensando mucho en la vida, bueno. Y en este segmento tercero, de los cuatro que intento o busco abarcar hoy, es, digamos, focalizarnos en el sentido de la vida, que es el ticún. El sentido de la vida tiene que ver con esa corrección, que a la vez tiene que ver con, es un círculo virtuoso, ¿no? Sentido de vida más corrección. Entre más corrijo, pues más sentido de vida, más sentido de vida, pues más corrijo. Sí, se alimenta. Es virtuoso. Entonces, de alguna forma, con la pregunta que, una de las preguntas que hicieron al principio es que esta misión personal es única. Entonces, sin proyecto, pues la energía se dispersa. Preguntémonos, ¿qué proyecto nos hace levantar con ganas cada mañana? Dámonos un minutito ahí o dos para respondernos esta pregunta. Vuelvo y la repito. ¿Qué proyecto me hace levantar con ganas cada mañana? ¿O qué proyecto nos hace levantar con ganas cada mañana? Que uno dice, uy, qué rico está que me levanté esta mañana, qué belleza. O sea, hoy me levanté por esto, o por X, o por Y, o por Z. Bueno, vamos a ver qué, bueno, si estás preguntando es para que o nos las respondamos acá, ni las compartamos, sino que es precisamente como una forma de comenzar o dispositivos de darnos cuenta de dónde estamos en en esta etapa de nuestras vidas o del camino. Entonces, esa construcción del DAT, les he venido compartiendo aquí, que están aquí, ya hablamos anteriormente aquí, de esta semisefira, de esta semidimensión, pues requiere un trípode que ya les mencioné, que es Binah por un lado, en la parte izquierda, ¿sí? Para organizar, primero, ya lo hemos mencionado, Hogma por el lado derecho, que es para inspirar, y en la parte inferior, que es Malhut, que es para experimentar. Entonces, estas tres dimensiones son ese trípode que revelan el sentido de la vida, ¿sí? Pero requiere siempre del darse cuenta. Entonces, todas esas juntas revelan el sentido. Si nos falta una, ahí no nuestra vida no va a encontrar el sentido por ninguna parte. Entonces, como el tiempo es finito, la vida, esta de acá, nos ha de ayudar a priorizar, a convertir intención en proyecto. Es lo que hace la diferencia entre soñar em, y rectificar, ¿sí? Que nos podemos quedar en soñando o en soñando incluso, pero otra cosa es rectificar, es decir, ponerle acción a lo que tenemos que trabajar como proyecto de vida, como sentido de vida.
Y aquí la Vina es la que da orden a eso, la que nos ayuda a organizar, a ponernos tiempos, a ponernos agendas, a ponernos límites. Bueno, ¿para cuándo? Ah, que es que quiero, no sé, quiero comprar un apartamento. Ah, listo. ¿En cuánto lo quiere lograr? No, que en 10 años o en 15, pues obviamente depende de las circunstancias. ¿Y qué vas a hacer para eso? No, que un trabajo, sí, pero ¿de qué salario? Ah, de tal. ¿Y ya los estás buscando? Pues sí, bueno, pero te estás moviendo todos los días. Así no llegue ya. Pero créame, yo estoy convencido que todo llega cuando tiene que llegar. Hay un salmo muy bonito por ahí que dice, comienza así que hay un tiempo para todo. No es un salmo, es un versículo que está en la Torá, que obviamente la Biblia lo copió, y es muy bonito. Hay un tiempo para todo, tiempo para esto, tiempo para aquello, pero todo tiene cuando tiene, todo llega cuando tiene que llegar. La fuente, la insomnio no juega los dados. Entonces, em, como les decía, Binah es la que nos ayuda a organizar esta dimensión, pero también de Tiferet a Keter, pasando por este sendero del medio, es descentralizar el yo interior y permite que el yo potencial emerja. Obviamente esto exige pues mucha disciplina y mucha apertura. Entonces, este es el yo que hemos mencionado, bueno, y que haceré más concreto en nuestra próxima charla. Este es el yo actual, el yo presente, pero hay un yo en potencia, que es el que está aquí en Keter, ¿sí? Ese yo en potencia, particularmente, es un yo al que nunca llegaremos, pero sirve como utopía, nos sirve para caminar, nos sirve para avanzar. Esa es la persona que yo quiero llegar a ser y que quiero llegar a ser teniendo X, Y, Z. Es que no solamente ser, pero también hay que tener, pero no hay que darle prioridad al tener, sino al ser. Y el tener sirve como medio, pero no como fin. Pero nos han vendido la idea de que el ser humano se volvió el medio para el fin, que es el tener. Y ha de ser al contrario, el tener es el medio para llegar al fin, que es el ser, el llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Y para eso nos ayuda ese yo en potencia que es Keter. Y claro, pues como les hemos venido hablando, necesita mucha disciplina y mucha apertura. No sé si aquí quieres hacer alguna lectura, Moni, o continúo con el siguiente segmento. No, sí, inclusive estaba revisando las cartas, hice una tirada de autoconocimiento y la primera carta nos dice quiénes somos ahora, ¿no? Y entonces la carta dice que somos personas que queremos tener el control, ¿no? Que estamos aferrados a controlar las circunstancias. ¿Qué debemos de aceptar de nosotros? Pues que tenemos que movernos, que tenemos que ver hacia dónde nos queremos dirigir e ir hacia allá, que no hemos integrado, no hemos terminado de aceptar las cosas que nos lastiman, que debemos de cambiar, que estamos viviendo en una zona a lo mejor que no nos hace felices. ¿Qué debo soltar para avanzar? Estaba sonriendo porque justo es el 7 de oros y habla de del tener, de la ley de la abundancia. Y justo, ¿no? Debemos de soltar esa necesidad de recibir y empezar a trabajar en el desarrollo y la paciencia de las cosas. No esa paciencia más bien para el desarrollo de las cosas, en el proceso. ¿Y hacia dónde los guía el alma? Hacia trabajar el autoestima, el reconocimiento de uno mismo. Entonces, esta tirada más o menos dice, hacia allá a quien le resuena. Qué padre, a mí sí me Sí, resonó en algunas cosas. En sí. esto del movimiento, que es un hermoso tres de bastos, que está viendo hacia el mar, hacia surfear las olas, o sea, moverse como venga. Y yo ya casi me despido, así que no sé si quieras que sea la última tirada. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sería ya porque ya el último Ya no nos va a segmento, dar tiempo. si no nos da tiempo. No sé si te quieres despedir o quieres estar ahí, porque pues si quieres interrumpir No, luego, no, me pues voy en unos 10 minutitos, así que no vale, pasa nada. listo. Gracias. Bueno, entonces, lo que sea que hayamos descubierto con nuestra misión, pues nos prepara para fortalecer la emuná, que es ese es un bonus track, por así decirlo, que es la fuerza interior. Y así es como cerramos ese ciclo entre la intención
la acción, y la emuná, que es la confianza. Y aquí entonces la emuná y la fuerza interior tienen que ver entonces con una certeza práctica, no creer, porque hay muchos científicos y sabios que les ha preguntado que si creen en Dios. Y ellos dicen, no, pues que es que yo no creo. O sea, uno, ¿en qué cree? ¿Qué es creer? Cuando uno cree es porque cree que sabe, pero cuando se trata de Dios es que uno realmente sabe que existe, no cree, sino que sabe. Hay una diferencia grande entre creer y saber, porque a veces la gente, o no la gente, en general a veces creemos que sabemos, pero realmente creemos que sabemos, y eso es un ejercicio ya de cuarto nivel. Pero Dios experimenta, no se cree, en Dios se experiencia, se experimenta, pero no se cree. El que dice que cree en Dios es porque está dudando, no tiene elementos o fundamentos suficientes o necesarios para decir, sí, sí existe, sí está, lo experiencio todos los días. Y de eso se trata entonces también de la emuná. La emuná es la certeza práctica que sostiene esa acción cuando el resultado es incierto. Y no es ceguera, es confianza que es informada por la experiencia del estudio precisamente de la aplicación del DAT, de llevar esa luz, esa linterna, si se quiere, esa lámpara a cada una de las dimensiones para identificar los equilibrios, los desequilibrios, o donde hay excesos y efectos para comenzar a oscilar en el punto medio, que es como la virtud. Entonces la MUNA nos permite ver el dolor como herramienta de crecimiento, que fue una pregunta que me hicieron la semana anterior. Y eso es heroicidad, o yo diría que antiheroicidad, porque en Cábala no se habla tanto de héroes, sino de antihéroes, porque son más humanos, no tan cercanos a este concepto de héroe desde Grecia, sino desde Oriente, sobre todo desde el judaísmo, desde el misticismo judío, que es aceptar y transformar. Entonces la Teshuvá les decía que es retorno, no es un ritual vacío. Y esta muna facilita regresar a esa raíz del alma y continuar con el tikkun. Recordemos creo que el tikkun, yo creo que muchos términos aquí que les habla de Teshuvá, les he hablado de la emuná, les he hablado del tikkun, que son términos cabalísticos. Pero para recordar un poco, la Teshuvá es el retorno a Dios, a la luz, a la fuente. La emuná es esa confianza en el entrenamiento y que todo va a salir bien a pesar de, por más mal que sea el escenario, confiar en ustedes, confiar en su intuición, confiar en que todo va a salir bien por más mal que sea. Les he dicho que cualquier cosa que creamos que nos está pasando en esta vida, por más mal que se vea, siempre está trabajando a nuestro favor, siempre, así se vea oscurísima, siempre está a nuestro favor y continuar ese ticún que es la corrección, ¿no? Entonces, transformar el sufrimiento en aprendizaje pone lo material en su justo lugar, como recurso, pero no como destino. Em, yo creo que quisiera hacer una última pregunta, es, ¿qué confianza necesitamos cultivar para dar el siguiente paso? O sea, si tenemos un proyecto, si hay algo que le da sentido a nuestra vida, ¿en qué nos falta confiar más para dar ese salto? ¿Qué nos falta? ¿Cuál es ese cachito, ese pedacito que nos falta para saltar y dar el siguiente paso? Porque precisamente esa confianza que cultivemos nos va a permitir integrar todo lo aprendido, que es el equilibrio, la acción y la misión, y volverlo con esa fuerza interior para poder dar el salto. Entonces, démonos un minutito ahí como para responder esa pregunta y la repito, es ¿qué confianza o qué necesitamos para confiar más o cultivar esa confianza para dar el salto, para dar ese siguiente paso que nos falta para tomar esa decisión y arrancar y tirarse, ya no pensar tanto la vida?
Bueno, y ya para concluir, a ver si nos da un margen de preguntas o de, no sé, inercias o resonancias de lo que hemos escuchado, compartido hoy. Entonces, digamos para, de nuevo, síntesis cabalista, por así decirlo, es que oscilar entre expansión, que es aquí Hogma, ¿cierto? Hogma, y la restricción, que es Bina, para sostener el centro, que es la Tiferet, y aplicar el Da'at hacia la acción. Mire que el árbol de la vida ahí se pone dinámico. Significa que ese equilibrio es dinámico y que moverse evita la parálisis. Entonces, nuestra misión es revelar esa luz interior y co-crear en esa rectificación universal. Por eso cada acción cuenta, cada cosa que decimos, cada cosa que hacemos cuenta. Y la idea es que definamos un proyecto claro. Y eso implica organizar tiempo combinado aquí, ¿cierto? Actuar aquí en Malhut, el mundo de Asia, el mundo de la acción. Practicar la emuná como disciplina diaria, es decir, todos los días, primero lo que yo hago, yo me levanto. Y lo primero, el primer acto de emuná y de confianza en el entrenamiento y en la fuente es dar gracias. Si yo por la mañana puedo abrir los ojos y dar el primer respiro consciente, ya con eso basta. Eso, eso significa que la luz nos dio la oportunidad de tener otra vez nuestra neshama a este vehículo biológico para seguir haciendo nuestra corrección. Y solo por ese hecho ya hay que dar gracias. Es una victoria. Solo por ese hecho de poder abrir los ojos todos los días. Porque muchos se van a levantar, van a acostarse esta noche y probablemente no van a amanecer. Entonces, eso ya es ganancia. Levantarse mañana otra vez y abrir los ojos, eso ya es ganancia. Y el primer acto de mona es dar las gracias. Y eso amplía también la vasija. Entonces, practicar la mona como disciplina diaria. Y el primer acto de mona es ese, dar gracias en la mañana. Entonces, la diferencia, por eso les decía la diferencia entre perfección y completud, ¿cierto? Y en tener la confianza con pequeños actos que son el estudio, la práctica, la autorrevisión o la introspección, hace que esa mona se sostenga de manera, sí, virtuosa, porque es eso, no es otra cosa sino virtud. Y la perfección rígida que viene desde la vina, pues nos paraliza. O sea, eso niega la finitud, castiga el error y digamos, en contraposición a la perfección, lo que en la cábala se fomenta es la completud. A cambio de la perfección, que la completud lo que hace es precisamente tratar o nos ayuda a integrar límites, de expandirnos y de centrarnos. Y también acepta la falta o los errores o la imperfección o la vulnerabilidad como materia prima precisamente para la rectificación, lo que no admite la perfección que nos han querido vender desde las filosofías de Occidente, incluyendo los sesgos religiosos, ¿no? Entonces, no sé si quieren notar como un ejercicio práctico una imperfección, entre comillas, que van a convertir o que quisieran convertir en acción esta semana. ¿Sí? Como una afirmación de confiar en mi proceso y escribir como el primer paso, como esta emuná, esta confianza y esta acción en el sentido que le quiero poner a lo que se considera imperfecto, a lo que se considera un miedo a no avanzar, porque esa completud es el tikkun en práctica. Em, Quiero abrir, ya nos quedan como 8 o 9 minutos. Quisiera abrir un espacio muy cortito de preguntas o no necesariamente de preguntas como de resonancias, de provocaciones, de qué se llevan o qué dejaron hoy. Quienes quieran compartir o participar, o también estar en silencio si se quiere, o si no sé si Moni antes de irse quiere hacer una última tirada. Ya la hice, ya sabes que siempre me estoy Bueno, adelantando con el tarot. ajá, Y nada sí. más es una recomendación. El tarot nos dice que independientemente qué tanto te haya pegado una situación y de
tan en el piso te sientas. No dejes que los miedos de la incertidumbre, del no poder salir de ahí te coman. Que siempre recuerdes quién eres, que eres una persona sabia, que eres una persona que vino a compartir y que eres una persona que es reconocida por los demás. Que siempre confíes en tu experiencia y en la sabiduría que has acumulado a lo largo de tu vida. Y ahora sí, yo me despido porque me tengo que ir. Muchas gracias, Monique. Que te vaya bien. Feliz Cuídense, nos noche. vemos en la siguiente. Bye. Gracias, igual. Bueno, quienes quedan, si tienen alguna, algo que compartir, algo que comentar, bienvenidos, bienvenidas, o preguntas también, o si estamos en silencio, también se vale, porque el silencio también habla, como les he venido diciendo. Yo estoy aquí atento. Bueno, mientras quisiera anunciarles entonces la última charla, de hecho ya, es la número 4, que es el, el árbol de la vida, el Etz Hachaim, que es la unificación ya del ser. Sí, tenemos ahí en pantalla. La idea de esta última charla es ya como estudiar la estructura multidimensional como guía para el equilibrio y el ascenso espiritual. La idea es que en un primer momento exploremos lo que es la estructura y cómo está unificado el árbol de la vida. Ya ustedes más o menos han tenido unos pincelazos de lo que se trata y eso que ha sido por encimita, pero ya pueden ver la fuerza y las posibilidades que tienen de ayudarnos a avanzar por la vida cuando trabajamos profundamente en cada uno de nuestros árboles de la vida. Em, a mirar también, a estudiar qué son esos tres pilares y el equilibrio que es la Tiferet, ¿cierto? Los tres pilares que ya les, aquí uno, dos y tres, y que tiene que ver eso con la Tiferet, que está en el centro. Y los 32 senderos y su aplicación práctica, pues en la medida del tiempo que nos dé, ¿no? Como les decía, tenemos 10 dimensiones, están aquí. La del medio que es DAT es una semidimensión, por lo tanto ese se cuenta y no, pero son las que vamos, digamos, a concentrarnos son estas 10. Y como vemos, entre ellas hay unos senderos, ¿sí? O unos tubos o vasos comunicantes, ¿cierto? Como si fueran venas y arterias que van conectando las dimensiones entre sí. Y eso en general se llaman los 32 senderos y cuál es su aplicación práctica, ¿cierto? Como pueden ver también aquí, cada letra del alfabeto hebreo representa un sendero o una energía. Y vamos a visorando un poco cómo es la construcción de la vida personal, que es un trabajo fundamental de místico también, y cómo lo podemos ajustar con el modelo teórico de la Torá. Entonces, eso entonces sería lo que esperamos
recorrer en la última charla, la próxima. Y ya de ahí en adelante, los que quieran seguir estudiando, quienes quieran seguir estudiando Cábala, porque pues finalmente al estudiar Cábala uno se está estudiando uno mismo y está estudiando la realidad y está estudiando el cosmos precisamente para seguir tomando decisiones em, más espontáneas y más correctas o más apropiadas si se quiere. Y créanme que la vida se va equilibrando de una manera inimaginable. ¿Qué se hizo? ¿Dónde está? No sé por qué no. Allá, ya está. Bueno, entonces si no hubo más preguntas, más provocaciones o más resonancias o más inercias de lo compartido, y quiero agradecerles por la presencia, por su tiempo, por su voluntad, eh, y espero volverlos a ver. Dios nos permita, nos dé vida para estar de nuevo juntos el próximo jueves. Eh, Agradecerlos de verdad, de verdad, de verdad, muy, muy, muy agradecido por su presencia, por sus preguntas, por la participación. A ti, Mónica, muchas gracias. Por aquí un mensaje tuyo en el chat. No sé si hay más por aquí en el chat, no me haya perdido. Que tengan un feliz resto de semana. Mañana, viernes Shabbat, Shalom también. Luna llena hoy. Y bueno, nos espera, ese es un mes de milagros, que es el Rosh Hashanah, que ya pasó hace 15 días cuando comenzamos estas charlas. Muchas bendiciones para todos y mucha luz, que los siga acompañando. Hasta pronto.